La Universidad Obrera de México, la diputada Margarita García García, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, y el WARP Group, que es el instituto que preside el doctor Heinz Dietrich, les da una cordial bienvenida. Para hacer la inauguración de este evento y dar unas palabras de bienvenida, estará la diputada Margarita García García. Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Sean bienvenidos todos y todas a esta Casa del Pueblo, trabajadores, trabajadoras de acá, por supuesto. Agradezco primeramente al profesor Alberto Romero García, académico de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, por promover y organizar este foro que ayuda a que los jóvenes hagan más conciencia sobre en dónde se encuentran y a dónde se dirigen. En este México estamos atravesando momentos muy complicados y muy difíciles. La gran mayoría de jóvenes, hoy estamos diariamente quienes somos mamás, quienes somos papás, en esa preocupación, ¿dónde andan? ¿A qué hora salen de la escuela? ¿Qué están haciendo? Y sobre todo el tema de principios y valores. Lo he dicho en todas mis comunidades, yo represento a 100 municipios, ¿sí? Y le he dicho a los papás y a las mamás que esa es una gran responsabilidad de nosotros desde pequeños, inclusive desde que están en el vientre de las mamás, y el papá, el afecto, el cariño, la seguridad que le damos a nuestros jóvenes, ¿sí? Y bueno, me da muchísimo gusto de verdad tener en este lugar a ponentes tan importantes como el que hoy nos acompaña. Sea usted bienvenido. Gracias. Al doctor Heinz Dietrich. Fue muy difícil. No se torture, diputado. Gran sociólogo alemán, quien viene a exponernos el impacto de los entornos económico, político, social y cultural en la construcción de la idea de la juventud y su realidad. En este gran análisis que hará de qué futuro nos espera, qué futuro les espera a los jóvenes y a este México, ¿sí? Pensando en que el futuro se encuentra pues hoy, porque los jóvenes son el presente y el futuro, no el futuro, sino el presente y el futuro, ¿sí? Y hoy está en ellos el compromiso de prepararse y dotarnos de una sociedad justa, basada en esos valores elementales que se han estado olvidando muchísimo. Yo puedo recalcar muchísimo siempre la educación que me dio mi padre. Cuando yo tenía 13 años de edad, mi padre muere. Pero tengo muy clarito que mi padre me educó a base de principios y valores. La honradez, el no mentir, el no tomar un peso de donde apenas se tenían además los papás, ¿sí? Y por eso hoy tenemos en eso los valores que tenemos que seguir inculcando desde la casa y en todos los sentidos, ¿sí? La honestidad, la ética, el compromiso y todos los valores que podamos decir, ¿sí? Agradezco, como siempre, a todos su presencia a este foro. Espero que nos sea de muchísima utilidad para buscar tener una mejor sociedad con más humanidad, conciencia de servicio y apoyo mutuo. Porque hoy también bien vemos a un joven, yo tengo 2 jóvenes, y le digo a mis hijos, si ustedes vieron que se cayó una persona, ya no son capaces de levantarla. Si ustedes se suben al auto, ya no son capaces de abrirle la puerta a una persona. Y esos son temas que yo creo que nos corresponden. Quiero cerrar mi participación con esta frase que hace referencia a que cada uno de ustedes decide en su futuro, pueden construirlo o pueden destruirlo, sin importar sus raíces, clase social y diversos aspectos. Queda claro,
La decisión es suya, la decisión es nuestra. La juventud, aun cuando nadie la combata, halla en sí misma su propio enemigo. William Shakespeare. Pues bienvenidos y bienvenidas, maestro Alberto, como siempre, es un honor que me invite aquí a este foro, que me va a servir muchísimo a mí también. Así es que, muchas gracias. Se acostumbra a que se presente todo el currículum del doctor, pero hoy él me pidió que fuera muy breve porque quiere tener más tiempo para interactuar con ustedes. Solamente diré que es un excelente analista, pero es una mejor persona. Una persona que está preocupada constantemente en la reflexión y en el análisis de qué hacer por mejorar este país. Gracias, doctor. Adelante. Gracias, Alberto. Gracias, compañera Margarita, diputada importante, por tu presencia, por las palabras. La de ustedes también. Ya sabemos todos que en esta ciudad es casi imposible llegar a esta hora en algún lugar a tiempo, pero aquí está. Eso es muy notable, se lo agradezco. Y quisiera proponer el siguiente mecanismo. Yo siempre he pensado en mis 50 años de docencia, de investigación científica, que muchos maestros no saben que la capacidad de atención, de concentración de los alumnos después de 40% va así. O sea, un maestro que está 2 horas con sus alumnos está perdiendo el tiempo porque ya no asimilan lo que se dice. Entonces, tomando en cuenta esas revelaciones de la psicología empírica, yo quisiera nada más hablar 35 minutos para que después ya en el diálogo podamos profundizar o podemos también debatir, por supuesto, desde diferentes posiciones. Y como ustedes ven, hay 9 puntos en el programa que Alberto meritoriamente imprimió. Obviamente, como vidente que sabía que no iba a funcionar el monitor, hiciste muy bien. Eso es muy bueno, sí. Eso nos salva ahora, porque sin la estructura de argumentación, lo que en inglés llaman table of contents en los libros, es más fácil perderse. Muy bien, el primer punto entonces que quisiera abordar es que cada punto va a ser como 3 a 5 minutos, esperando que aterricemos a los 30 minutos al final, que debe ser el debate y también de opiniones de ustedes y de posiciones. Yo obviamente no soy político, no estoy aquí por ningún partido, no soy cura, no quiero jalar a ninguna secta evangélica o católica o lo que sea, yo soy científico. Y yo sé que esto no es una universidad, y aunque nuestras universidades están muy destruidas y mediocres, creo que todavía se habla un poco más de la verdad en algunas facultades de las universidades, pero obviamente nuestras universidades no tienen nada que ver con lo que eran hace 40, 50 años. Entonces ahora yo voy a hablar como científico, eso puede causar algún ligero problema, porque ¿cuál es la esencia de la ciencia? La esencia es la verdad. ¿Cuál es la esencia de la política? Buscar el poder y conservarlo. Y esto muchas veces está peleado con la verdad, obviamente. Entonces, por suerte, no soy un científico con afiliación política partidista, aunque por supuesto tengo mi claridad, mis posiciones sobre lo que está sucediendo aquí en Ucrania y en el mundo. La pregunta entonces es si la ciencia busca la verdad. ¿Y qué es la verdad? Porque es la primera pregunta generalmente en la cual fracasan los diálogos con la juventud. Y es muy fácil explicar esto con algún ejemplo de la física. Por ejemplo, si ustedes ven este escenario, que hay un objeto de poca masa sostenido por mi brazo, aquí un objeto de gran masa, la mesa, etc. ¿Qué sucede cuando abro esto? Esto. Entonces la descripción de esto sería muy sencillo. Al abrir la mano, el objeto azul desciende hacia la mesa.
Ese es el nivel de descripción de la ciencia. Usted ve algo y trata de reproducir los hechos tal como usted lo observa. Están todos los problemas de nuestros 5 sentidos, etc. Lo sabemos, pero hoy día no es como hace 200 años. Hoy día sabemos dónde están las trampas de la cognición, de la percepción. Entonces estamos en una situación muy ventajosa para buscar y encontrar la verdad. Después del nivel de descripción en la ciencia viene el nivel de explicación, que es muy diferente. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno? Muy sencillo. La masa de ese cuerpo es muy menor a la masa de la tabla y de la Tierra. Y como Newton nos enseñó, la relación de gravitación de masas es muy clara. Cuando hay más masa, atrae más que cuando hay poca. Y por lo tanto, no asciende al techo. Atraído por el centro de la Tierra. Si estuviéramos, sin embargo, en cierto punto de la órbita planetaria, en una nave espacial, a cierta altura, hacemos ese experimento, ese cuerpo no cae, sino se queda suspendido. ¿Por qué se queda suspendido? No hay ningún fantasma. El campo de gravitación del Sol se equilibra con el de la Tierra. Y entre esas dos fuerzas queda suspendido así. Si salimos más hacia el espacio, va a subir al techo. Pero la gravitación del Sol va a ser superior a la de la Tierra. Eso en pocas palabras es la ciencia, ¿no? Se puede usar otros ejemplos. Y la ciencia, como ustedes ya vieron, no se anda con rodeos, no dice tonterías, aunque sí hay científicos que dicen tonterías, sin duda. Y lo vemos en la contienda actual, ¿no? Hay profesores que dicen barbaridades por sus intereses políticos, pero no queremos hablar de eso. Entonces, la ciencia busca la verdad y generalmente cuando una persona entiende metodología científica y tiene la ética de buscarla, la va a encontrar. Ahora está el mito de que la gente dice, no, la ciencia es solo para los muy dotados, los genios, Einstein, etc. Y eso es cierto. Para ser Einstein, obviamente, hay que nacer. Pero yo no nací como Einstein, soy científico. ¿Y por qué soy científico? Porque cada niño que nace con una dotación normal de capacidad somática, cognitiva, etc., en buenas condiciones, puede ejercer como científico, en el laboratorio, en lo que sea. Entonces, un científico auténtico no hablaría tonterías, no diría mentiras, dejaría las ilusiones, las narrativas falsas a un lado y dice la verdad, y eso obviamente causa problemas. Por ejemplo, si yo digo aquí que todo ese negocio de LGBTQ, etc., no es más que una gran tranza de cirujanos sin ética de la industria farmacéutica y de algunos políticos que quieren un par de votos más de esos grupos marginales. Esto obviamente es una verdad, porque hoy día creo que la biología nos puede explicar cuántos géneros hay, ¿no? Entonces, género humano es binario, definido en los cromosomas, 2X mujer, XY hombre. Pero si después alguien aparece y dice, no, yo soy marciano, pero mis antenas no son visibles, pero tienes que respetarme, quiero un pasaporte que dice que yo soy marciano, etcétera, etcétera. No hago fila con los pobres de la tierra, sino voy como los diplomáticos. Entonces, obviamente es una mentira. Y que haya políticos que apoyan esto, eso es una sinvergüenza. Bueno, la ciencia entonces no se presta a esos negocios, a esos engaños. Y eso nos lleva al segundo punto, al tiempo. Esto puede ser un poco más chocante todavía que lo primero, porque nos lleva a ese punto de la importancia del tiempo. Unas cuestiones características de la juventud es
que la juventud no tiene mucha noción del tiempo porque apenas empieza su fase ascendente y tampoco tiene mucha noción de la muerte. La muerte es algo abstracto tan lejos que generalmente el joven no piensa en eso, sino el joven piensa cómo voy a sobrevivir en esa selva que es la sociedad capitalista actual. Ese es su problema. Y entonces ese es un problema cuando los maestros no le explican lo que es el tiempo. El tiempo, obviamente, en términos de física, es una relación entre espacio y movimiento. Es una derivación de esa relación. Y es fácil de entender porque un año es el recorrido de la Tierra en torno al Sol, etcétera, etcétera. Pero el tiempo se puede analizar desde otro punto de vista, que es mejor para concientizar a los muchachos que no están en el conocimiento científico básico que necesitan, porque la crisis de las universidades nuestras mediocres se extiende obviamente a los otros niveles del sistema educativo. Eso es lógico. Cuando los neoliberales llegaron, aguaron todo a su conveniencia. La educación en México, que era muy buena en su tiempo, obviamente se deterioró en todos los niveles. Entonces, el tiempo, si se quiere hacer entender al alumno que eso, se puede entender como un recurso no renovable. Bueno, los que estudian economía saben eso, ¿no? El tiempo pasa y no lo recuperas. Es decir, si tú pierdes tu tiempo 5 horas en una tontería en la televisión, tú gastaste 5 minutos de tu vida, que en promedio en México ha de ser como 78, 80 años, tú gastas este tiempo, ya no lo recuperas. Es un poco como una empresa mal manejada, tú pierdes el capital y después no te recuperas. Al fin y al cabo va a quebrar esto. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto bien a los muchachos que no están acostumbrados a escuchar la verdad ni hablar con la verdad? Muy escaso que se les habla con la verdad, en las escuelas, en la universidad, en la familia, en la televisión. Generalmente son discursos encriptados que responden a intereses particulares, generalmente mercantiles, y no es la verdad. La verdad es realmente una mercancía muy escasa en la sociedad de mercado, la economía crematística, como se llama la economía política actual. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el recurso no renovable? Si somos honestos con los muchachos, entonces primero hay que decir, bueno, el problema es que tú no naces como un ser humano. Tú naces como un animal, eso puede chocar, y en el lenguaje común se usa eso, dice, no te comportes como un animal, pero científicamente hablando, cuando llegas a ver la luz del día, eres un animal. Escucha, con eso ya te escucha. Eso no puede ser. Bueno, pero es muy fácil explicárselo a él. Porque ¿cuál es el criterio de diferencia entre un animal y un ser humano? El lenguaje. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es el vehículo que permite, vía las categorías, razonar. En toda la biosfera del planeta azul no hay una complejidad de organización de la materia biológica que se compare a nuestro cerebro. Es lo más complejo que conocemos en el universo. Por lo tanto, entonces, tú naces y le dices al muchacho como un animal, porque no sabes hablar, naces 9 meses antes de la fecha en que deberías nacer, porque no sabes caminar cuando naces, como los animales, no puedes correr cuando viene el león, no puedes sobrevivir sin tus padres, una dependencia absoluta, total, etcétera, etcétera. Entonces, es el primer punto que deben realizar con modestia, que el ser humano no nace como seres humanos, sino que la gran tarea
de la odisea de vida que tienen adelante es salir del reino animal y convertirse en un ser humano, es decir, un ser racional, ético, informado, solidario. No siempre se logra, parece que en la mayoría va a ser difícil lograr, pero es la gran tarea que tiene adelante. Tú naces como animal, pero tú puedes hacer la metamorfosis para convertirte en un ser humano. Ahora, recorriendo un poco esto a la cuestión del tiempo, es peor de lo que acaba de decir. Todos ustedes conocen los corredores de la muerte en los países que tienen la pena de muerte, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben que cuando alguien está condenado a la muerte, esperan a celda, que una mañana le tocan y dicen, bueno, ya se acabó. Entonces, en el fondo nosotros teníamos la misma situación. El problema es que como no le gusta a nadie hablar de la muerte, entonces no se toca ese tema, pero la realidad es esa. Y ustedes lo pueden comprobar de diferentes maneras científicas. Ustedes pueden usar la estadística demográfica y llegan a la conclusión entonces que en México, por ejemplo, la expectativa de vida promedio es 80 años, ¿no? 80, 78, hay países que tienen niveles más altos, etc. Depende de varios factores. Pero entonces tú puedes decir, cuando naces en ese corredor de la muerte, bueno, yo tengo 80 años para vivir. Eso es el periodo que puedo usar productivamente o lo puedo echar a perder. Luego veremos de qué depende esto. Entonces, 80 años, pero cualquiera que sabe algo de estadística sabe que un promedio nivela las oscilaciones de los datos y por lo tanto la información que te da es limitada. Entonces, tú sabes que estadísticamente yo voy a vivir 80 años en México. Está bien que el presidente aumente la pensión porque la vas a necesitar. Entonces, también esto. Pero el promedio no dice nada sobre tu día de muerte. Porque hay ciertos fenómenos que no pueden predecirse en su forma individual, pero solo en su forma de agregación. Por ejemplo, el comportamiento de una molécula de gas individual es casi imposible prever, pero cuando tú tomas un conglomerado de gas, las leyes de ese medio sí lo puedes diferenciar y entender. Y semejante es eso con esa cuestión de la muerte, el individuo. El joven en la escuela no reflexiona nada de esto, porque su problema es: el maestro no me quiere, tiene favoritos, necesito una relación con alguien sexual, no la encuentro, no tengo dinero, mi familia es un desastre. Esos son los problemas inmediatos, y esos problemas inmediatos no le permiten ver esas grandes preguntas trascendentes como la muerte. Y por eso no reflexiona, pero los maestros deberían explicarle esto para que será más serio frente al problema del tiempo y de la sobrevivencia. Ok, individualmente entonces tú no sabes cuándo te toca. Es que puede ser una persona de 80 años le dice a alguien de 50, bueno, tú tienes cáncer, tú vas a morir antes que yo. Puede ser que sí, pero no es seguro. Porque el ser humano en ese corredor de la muerte obviamente está expuesto a riesgos de diferente tipo. Tú puedes morir, por ejemplo, por un factor externo, un temblor, muy común aquí, un huracán en Cuba, donde sea. Tú puedes morir por una pandemia, como la del COVID. Tú puedes morir por un accidente de tráfico, lo que sea. Es decir, todos esos factores que están fuera de tu alcance de control. Entonces tú vives en una zona que en parte es racionalmente previsible, pero en parte es caótica, y caos está definido en la ciencia como la evolución del sistema cuyo
fase final no se puede definir por diferentes razones y no necesitamos meter ahora. Entonces, pero eso es solo el entorno en que tú tratas de sobrevivir esos 80 años. Obviamente tú tienes los problemas internos. Si ustedes analizarían el ser humano como un ingeniero, tienes un sistema hidráulico. Bueno, en su coche en cualquier momento el sistema hidráulico falla. Se rompe la manguera, el motor se friega. Tienes un sistema electrónico, ¿qué es eso? Cualquier momento puedes tener un infarto cerebral y nadie te puede prever lo que es. En cualquier momento puedes tener un cáncer. Bueno, si tienes suerte, tienes uno que no es tan agresivo. Pero si es uno que es agresivo, no puedes hacer nada. Entonces, en esta situación, tomando conciencia de esa fragilidad del sistema, el ser humano, de lo labil que está, a mi juicio, la situación de la depresión, que yo pienso existe en la juventud hoy día, porque los síntomas de comportamiento, de no querer saber de política, de meterse en diferentes formas de escapismo, como alcohol, como drogas, como, qué sé yo, sexo en el internet, y todo eso. Pues todas son formas de escapismo. Y cuando no se habla con ellos sobre por qué lo hace, obviamente actúa como cualquier forma que es una fase depresiva. Sin energía, sin voluntad de cambio, etcétera, todo me vale. De todas formas, no se puede cambiar nada, todo es corrupto. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa situación de depresión, que a mí me parece explica la actitud de los jóvenes que los adultos critican tanto, sin entenderlo en términos clínicos o psicopatológicos y menos entender lo que está detrás de esto, siempre recordando que cuando nosotros éramos jóvenes leíamos libros, hoy nadie quiere leer libros, solo quieren ver imágenes, nadie estudia, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de crítica conservadora. Algo que hay que analizar y entender para realmente cambiar esas cosas. Entonces, cuando uno entiende toda esa fragilidad del sistema que somos, que cualquier momento puede ser el último, y para ustedes que viven en esa ciudad donde cualquier momento puede haber un sismo que acaba con nosotros, no debería ser ningún secreto. Y a la luz de todos esos factores, variables, vectores, obviamente, está la búsqueda de una mayor seriedad frente a los 80 años, la media estadística que tenemos. No sabemos si a los 30 se acaba, pero hay que diferenciar esa cosa. Entonces, es un sistema frágil frente a la naturaleza y es un sistema frágil frente a la sociedad. Y es un sistema frágil, por supuesto, a tu propio software. Porque si tú puedes sobrevivir o no depende de la ruleta rusa. La ruleta rusa se llama familia. Cuando ese animalito que no tiene una estructura caracterológica cae en una familia que es violenta, que es mentirosa, que es pobre quizás, que es alcohólica, que es machista, ya tiene prácticamente su futuro determinado. Y cuando tú empiezas a razonar a los 18, 20 años, tú ya no puedes cambiar muchas cosas. Porque tu arquitectura caracterológica es como un florero que tú haces, ¿no? Cuando estás en la fase del barro que tú formas, tú puedes darle la forma que quieras. Pero después, cuando ya está seco y tú quieres cambiar esa forma, se rompe. Es una analogía que creo que es con mucha razón aplicable a lo que es un ser humano que cae en una familia de malas condiciones para su futuro. Entonces, cuando el joven entiende todo esto y hablando con él, por supuesto que lo va a entender.
se lo va a entender porque se va a asustar. Y cualquier buen pedagogo sabe que si quieres la atención en una relación de enseñanza-aprendizaje, tú tienes que encontrar el ángulo para él que escucha, se despierta. Y generalmente eso sucede en la universidad los lunes o viernes, los lunes, porque nadie tiene ganas de trabajar los lunes. Y los viernes ya todos están en el viernes social, en la fiesta. Que el maestro hable de la hipótesis 1, 2, 3. O sea, después lo leo, después nada lo leo, ¿no? Entonces, lunes y viernes son los días conflictivos en la universidad, y me imagino con los niños también. Y entonces, ¿cómo los despiertas? Tienes que encontrar un punto que les llame la atención. Y obviamente hay 2 o 3 temas que los pueden interesar. Un tema es el sexo, por supuesto. Un joven de 18 años, obviamente por el desarrollo biológico, piensa esencialmente en una relación sexual, por llamarle amor, lo que quiera. Eso es otro asunto semántico. Pero obviamente la biología detrás de buscar al otro es la prolongación de la especie. Ustedes tienen 2 imperativos cuando nacen. No ustedes, la especie humana. En todas las épocas tiene 2 imperativos que le hacen moverse, la dinámica. Y esa especie está definida por el imperativo de la protección de la especie, que significa relaciones sexuales individuales, pero algo contribuye obviamente a la prolongación. Y lo otro es la reproducción económica. Es decir, tú estás obligado a trabajar si quieres comer, o tú estás obligado a morirte de hambre, volverte criminal, o yo no sé, o no pagar impuestos, como Salinas Pliego, pobre, ¿no? Entonces vives bien. Entonces esos son los 2 grandes dinámicos que mueven a la especie. Tú eres parte de la especie y no te puedes salir de esto, obviamente. Entonces, en esta situación, el miedo que tú tienes hoy día en esa adolescencia que ustedes enseñan en bachillerato, es el miedo que cada estudiante ya el último año en el bachillerato siente cuando ve que ese refugio, por mal o por bien, que es la preparatoria, empieza a terminar. Y con una patada lo van a mandar al mundo cruel del trabajo. Entonces, allá entra el miedo. Porque todos saben, por supuesto, que hay muchas carreras en las cuales tú no vas a encontrar un lugar. Y muchos saben que faltan lugares de trabajo. El desempleo es muy alto en muchos países, ¿no? Entonces, eso es el miedo principal del adolescente, y esa preocupación más allá de las necesidades inmediatas, cuando él piensa que no tiene futuro en esta sociedad capitalista, porque no se planea el empleo de la fuerza de trabajo. El empleo de la fuerza de trabajo, como todos ustedes saben, es una función dependiente de la tasa de ganancia, nada más, y de la competitividad mundial, que tiene que ver uno con el otro. Y por lo tanto, el adolescente tiene miedo, y cuando está en un sistema corrupto, o cuando está tan traumado por su familia, entonces él fácilmente llega a la conclusión que yo no tengo futuro. Bueno, no hay forma mejor de definir que es una depresión que eso. Depresivo dice, no tengo futuro. Ya no tengo presente siquiera, se acabó. Bueno, entonces, ¿para qué hacer algo si no puedo cambiar algo? Entonces, pero ese miedo a la situación de empleo viene de más atrás, viene de nuestra existencia animal, de la biosfera. Ustedes saben que el género Homo, que somos nosotros, algunos son sapiens y otros son, nosotros pertenecemos
al género Homo. Ustedes nos separamos de los que se llaman los monos mayores, higher apes. Nos separamos de ellos hace 7 millones de años más o menos, según el conocimiento que tenemos hoy día, porque hace 7 millones de años más o menos hubo un ancestro común animal del cual se derivan los gibbons, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, es decir, los primates superiores, y nosotros. Allá empezó la separación. Es lo que en física se llamaría un cambio de fase. Cambio de fase en la física significa que hay pequeños cambios microscópicos que en algún momento llegan a un punto crítico y cambian el comportamiento del sistema. Lo que la filosofía del siglo XIX llamaba un salto cualitativo, ¿no? Tú cambias de una cualidad de existir a otra. Entonces, lo mismo sucedió hace 7 millones de años. Hoy día sabemos por qué, nunca se sabía, porque sabemos que cuando tú conectas una serie de elementos semejantes, lo que se llama un sistema dinámico complejo, pueden aparecer lo que se llama en ciencia cualidades emergentes, cualidades que tú no has previsto. Y eso es lo que sucede en el sistema neural. Al conectarse las células, así, de millones, billones entre sí, aparece en algún momento la capacidad de razonar. Todavía no sabemos 100%, pero sabemos que es la conectividad. Porque obviamente un elefante tiene un cerebro más grande que nosotros, pero no puede razonar. Pero la capacidad de razonar no es una facultad del tamaño, sino es una función de la conectividad que tú tienes entre los elementos. Entonces aparece esto en la biosfera hace 7 millones de años, el ser humano. Ya después, hace 100.000 años, aparece el Homo sapiens más o menos. Y después, hace 8.000 años, aparece la cultura con las ciudades, etc. Y aparecen las ideas que hoy día aparecen, que son utopías, que después se convierten en distopias, que no se pueden realizar, como la democracia, ese tipo de cosas, ¿no? Si ustedes analizan la democracia liberal de las sociedades capitales, es todo un chiste de mal gusto. No resiste ningún análisis científico, nada. Son sistemas verticales, o como decimos en matemática, sistemas fractales, que están organizados así. Todo lo demás es circo, no hay nada de democracia. Si no, pregunten a las víctimas de Pinochet, o allá en Ecuador, de Novoa, o de Milay, en Argentina, etc. Pero eso es común, eso es la naturaleza de la democracia burguesa. No porque todos los burgueses son malos, aunque la mayoría de los políticos piensa que no tienen ética, sino porque hay lo que se llama the laws of scale, las leyes de escala, y hay la necesidad de la organización fractal, que es así, que a partir de cierto número de elementos cuantitativos de un sistema no se pueden organizar horizontalmente. Y la base de la democracia liberal burguesa es la horizontalidad, expresado en la frase una persona, un voto. Y mi voto vale igual que Salinas Pliego. Lastimosamente él llega antes a 20 millones para influenciarlo. Yo no tengo la televisora para hacerlo. Todo eso es fake, todo eso es falso. No hay ningún país democrático en ese sentido en el mundo. Bueno, todo es científicamente irrefutable, me parece. Pero voy a resumir un poco más para que tengamos tiempo para discutir. Entonces, ese miedo a la muerte que viene de la biosfera, porque cuando tú eres una gacela, tú siempre vives con el trauma de que el pinche león te agarra y te come vivo, ¿no? O te muerde la víbora, ¿no? Porque esa es la naturaleza de la existencia en la biosfera. Darwin fue muy elegante al decir survival of the fittest. Fittest, la especie que mejor se adapta a cambios del sistema, del entorno, etc.
Pero un factor de lo más adaptivo es, por supuesto, el colmillo, ¿no? Si el gatito tiene un colmillo así, el tigre uno así, está claro quién manda, ¿no? Pues ese es el problema de negociar con Estados Unidos, ¿no? Cuando tú eres un ratón, ¿cómo vas a negociar con el gato, ¿no? Sin que el gato te diga lo que tienes que hacer. No, todo muy sencillo en el fondo. Entonces, ese miedo de la biosfera se acaba con la ciencia moderna, y ustedes saben, la ciencia moderna aparece básicamente con el Renacimiento europeo en el siglo XVI, y se empieza a combatirse las enfermedades y todo eso. Hay vacunas, y aún dice, menos mal que no nací hace 2000 años, porque una tifoidea me hubiera muerto. ¿No? La peste me hubiera muerto. Hoy no, te puedes salvar. ¿Por qué? Por la ciencia. La ciencia nos libera de ese miedo traumático de la biosfera. Bueno, pero los capitalistas no son tontos. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, yo siempre me pregunto, cuando tú por algún motivo a las 6 de la mañana quieres moverte en la ciudad o en el metro, peor, entonces tú dices, pucha, ¿cómo te metes en el metro si no te empujan? Y luego te mueres de calor al mediodía. Y después tienen que pasar 5 trenes en la estación Pino Suárez, etc. Y entonces tú preguntas, ¿por qué el ser humano se levanta a las 5 en Nezahualcóyotl para estar a las 7 en una empresa que le paga un salario de hambre, sin que alguien le ponga la pistola en la cabeza? Si alguien lo recoge a las 5 en la casa con la pistola, lógico que va a ir. Pero tú no ves esto. ¿Por qué entonces va? ¿Son todos masoquistas? ¿O por qué? La respuesta está en la biosfera. Lo que era el león hoy día es la empresa capitalista. ¿Por qué? ¿Quién decide si tú vas a vivir o comer o no? El empresario y en parte el gobierno. Y cuando se juntan en el neoliberalismo, estás frito, ¿no? Entonces, el empresario, y eso ya nos vincula al miedo de la adolescencia, el miedo a cómo voy a sobrevivir, porque ellos ven qué pasa si tú no tienes un trabajo bien remunerado. Y la utopía de todo ser humano es, por supuesto, tener una casa bonita en una zona aceptable, tener salud protegida por sistemas de salud que puedes pagar, etcétera, tener un carro aceptable, etcétera, etcétera, poder tener niños si quieres. Está muy claro ese abanico, ese perfil de la utopía humana, de su concepto de felicidad. Está muy claro. Pero el único acceso a este paraíso, que también es falso, por supuesto, porque como decía el gran fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la felicidad no puede existir como estado. La felicidad solo puede ser un contraste. Satisfacción puede ser un estado, felicidad no. Felicidad son momentos de cambio. Satisfacción es previsión. Bueno, y logística, digamos, en lo que se puede hacer. Entonces, si esto es así, ¿qué va a hacer el joven? Está en el bachillerato, pues no tiene los altos promedios, por lo tanto no va a conseguir becas para después de estudiar, etc. Vive en una familia disfuncional, desplaza 1 hora, etc. Todo lo que ustedes conocen mejor que yo. Y entonces esa angustia ante una realidad en la cual él no puede hacer nada. Él no puede cambiar la empresa. Él no puede cambiar la crematística, el sistema de mercado, la economía de mercado. Él no puede definir las tasas de interés. Él no puede definir la renta que tiene que pagar. Él no puede definir el costo del camión, de la comida, etc. Nada. No tiene incidencia real en la vida y por lo tanto, cuando no tienes incidencia no eres un sujeto.
eres un objeto. Y nada más. Un objeto como un buey, como una vaca. Porque un sujeto es un organismo que tiene cerebro para entender y cambiar y crear algo. Y eso para el joven hoy día y para muchos viejos tampoco existe. Entonces, ¿cómo no va a causar esto un rechazo total a cualquier iniciativa, a cualquier partido político? Cuando los partidos políticos esencialmente prometen y no cumplen. Cualquier joven, ¿cómo no va a estar hastiado con una situación así? Es absolutamente lógico, no tiene ningún enigma. Entonces, ¿qué puede hacer en esa situación? ¿Qué opciones tiene? Bueno, ante ese miedo existencial, donde el león no es el de dientes, el león es la empresa que te deja en la calle. Y cuando no tengas un ingreso aceptable, no tienes futuro. Y por eso están a las 5 en el metro muriéndose y yendo a la empresa para que le paguen el salario mínimo. Esa es la explicación. Es la amenaza de la muerte, que en la biosfera es la amenaza de la naturaleza. Y hoy día es la amenaza social. Y el capital lo usa muy bien. El empresario sabe que esto es lo que le obliga al trabajador a generar el producto, la ganancia. Y como no hay sindicatos limpios en el país, todos son charros básicamente, la absoluta mayoría, con la excepción de los presentes, diputados. Sí. Ahora sí me entró lo diplomático. Mira. Coincido con usted, no se preocupe. Oh, bravo. Pues somos los radicales. Sí. Bueno, 3 con Alberto. Bueno, entonces, en esta situación, ya para cerrar, ¿qué puede hacer el joven del bachillerato? Si la naturaleza le dio un cerebro como Elon Musk, ya la hizo, a vivir como rey. Pero excepcional. Entonces, si tiene inteligencia normal, en la escuela tiene que aplicarse mucho. Pero eso depende de la familia. Si en la familia no hay nadie que le enseña que esa es la fase decisiva de su futuro, si nos dice, bueno, que vea la televisión que quiera, que vea TikTok lo que quiera, etc., entonces no va a salir bien. Entonces se encuentra ante la competencia en el mercado. Y en el mercado las empresas le dicen, mira, para que tú tengas éxito y puedas vivir bien, tú necesitas ser mejor que tus colegas. La competencia. Pero para ser mejor que tu colega, que viene del TEC de Monterrey, que no necesariamente sabe más que tú, pero que tiene un papi que está mejor vinculado y por lo tanto va a tener un trabajo mucho más fácil que tú. Si el otro viene del norte, de la frontera donde todos hablan inglés, los jóvenes. Aquí en la universidad supuestamente nadie puede estar en la universidad sin hablar inglés. Pero mis grupos de 30, pues no había uno que sabía leer inglés o hablar inglés. Puro cuento, puro circo. Todo el sistema es simulación, de hecho. Pero entonces, en ese sistema de simulación, ganan los que se matan trabajando. Porque el jefe dice, mira, hoy ya no es hace 50 años. Tú tienes que trabajar cuando yo te llamo. O un sábado, etcétera. Sí, pero me pagas horas extras. No, bueno, es la ley federal de trabajo. ¿Quién la impone? Si no tienes sindicato, la Secretaría de Trabajo parece que no existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, estás totalmente en manos de ese poder totalitario que te aplica la ley de muerte cuando tú no haces lo que quieres. Y por eso se llenan las fábricas y las oficinas. Entonces, finalmente, ¿qué opción tiene el joven ante esto? Bueno, es de importancia dónde naces, en qué país, ¿no? Si tú naces en Europa, tú tienes muchas ventajas, porque un pasaporte alemán o británico o francés, nadie te va a rechazar en Perú. Si yo como peruano vas a Alemania, un pasaporte peruano o colombiano, ya te revisan.
Además, eres blanco. Para ser parte del sistema dominante de este mundo, tienes que ser caucásico. No chino, mucho menos africano, ni mucho menos latinoamericano, mestizo, etc. Entonces, cuando naces allá tienes bastantes ventajas. Pero aquí en México, ¿cuál es la situación social en que el joven, después de la preparatoria, entra para ganarse la vida? Bueno, México obviamente es comparado en términos de poder con Estados Unidos, un ratón que negocia con un gato. Eso es muy fácil. Yo sé que eso duele, porque los mexicanos son muy patrióticos, yo también lo soy, pero tenemos que mantener la cabeza fría y clara y analizar la realidad como es si queremos cambiar algo. ¿Tú puedes comparar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con el de América Latina? Pese a que Estados Unidos tiene la mitad de la población, tiene 4 o 5 veces más producción económica que América Latina. Eso te dice algo de la productividad, y la productividad te dice algo sobre el grado de desarrollo tecnológico. ¿Tenemos armas nucleares? No. Gracias al Tratado de Tlatelolco, América Latina no tiene armas nucleares. En la política mundial hoy día lo único que cuenta son armas nucleares. Y cuando no tienes, hacen contigo lo que quieras. No tenemos. ¿Tenemos fuerzas armadas convencionales de consideración? No, tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos importancia en el mundo? No, por supuesto que no. AMLO logró recuperar un poquito, pero es nada comparado con los 5 centros de decisión mundial que tenemos. Entonces, ese es el entorno en que entra el muchacho en una neocolonia. ¿Qué quiere decir neocolonia? Que alguien te dice lo que puedes hacer y lo que no. Y ahora tenemos buenos ejemplos para explicar a los jóvenes. Con el llamado nearshoring, es decir, la relocación de inversiones mundiales, en este caso en México, por la agresión de Trump a China, en 2016, a partir de 2016, muchas empresas vinieron acá porque por el TMEC pueden exportar al mercado gringo productos de aquí. Ahora lo que ha pasado es que China tecnológicamente es mucho más avanzada que muchas empresas gringas, a tal grado que Tesla, por ejemplo, lo más avanzado de electromóviles de Estados Unidos, hoy no puede competir con BYD, que ya es la más grande empresa mundial de electromóviles de China. Bueno, BYD quería hacer una gran empresa en Nuevo León, después se vino aquí, dijo, no, mejor, un poco más lejos de la frontera, y tú te preguntas por qué. Muy sencillamente porque Trump dijo en la campaña electoral hace 3 semanas, yo no, siendo presidente, no voy a permitir que China abuse del TMEC y vía México exporta sus mercancías a Estados Unidos, y a cada carro eléctrico hecho en México que México quiere exportar a Estados Unidos, le voy a poner una tarifa de castigo de 100%. Claro, la cosa es más a fondo. En octubre del año pasado, una delegación del gobierno federal fue a Estados Unidos porque le llamaron y dijeron, miren, tienen que controlar la exportación de aluminio y de acero aquí a Estados Unidos, pero más importante, lo de las empresas chinas. Ustedes, como gobierno federal, no pueden dar apoyos a las empresas chinas para que inviertan en México. Y desde entonces, desde octubre del año pasado, ninguna de esas grandes empresas chinas, Huawei, etc., ha recibido subsidios que son habituales en la economía mundial. Todos los gobiernos del mundo te dan terrenos gratis, agua, una moratoria de impuestos de 10 años, etc., porque si no, no invierten en tu país. Todos los gobiernos del mundo hacen esto, pero el gobierno mexicano le dijeron los gringos, bueno, en este caso, el gobierno de Biden, dejen de hacerlo, no lo vamos a tolerar. Bueno, eso significa ser un país neocolonial. Te dicen lo que puedes producir y lo que no, etc. Primera limitante, porque tú puedes tener un gran despegue económico, como México, potencialmente, podría crecer 7-8% cada año,
pero prácticamente dicen hasta acá. Luego, tú tienes el peligro de la inteligencia artificial. Muchos jóvenes han de saber que hay millones de trabajos que se van a perder por la inteligencia artificial y por la robotización. Por ejemplo, los traductores humanos ya no son necesarios, porque en 3 o 4 años con la inteligencia artificial, una computadora te traduce también como un ser humano. Entonces, ¿por qué van a pagar a un ser humano cuando la computadora les sale más barata? Vayan ustedes a los grandes supermercados, a Walmart, etc. ¿No? Ahora se inventaron eso que tú puedes definir el propio monto de tus compras. Tú llevas tu mercancía, lo pones aquí, hay un lector óptico, te dice tanto esto. Entonces tú como burro haces el trabajo de la empresa sin que te pagan un peso, ¿no? Y te sientes muy cool y muy chingón de acá. Entonces, y claro, los multimillonarios se frotan la mano y dicen, qué pendejos, aunque no se dan cuenta de nada. Entonces, la robotización, la inteligencia artificial, si no tienes talento en física, matemática, ¿cómo vas a encontrar un trabajo? Y así hay otros elementos que ya no quiero tocar más. Y finalmente, la pregunta, ¿qué se puede hacer esto? Como yo decía, el sistema educativo mexicano, que después de la revolución fue muy bueno, muy competitivo a nivel mundial, hoy día está en ruinas. Allá los neoliberales también hicieron un trabajo muy serio, privatización, clericalización, 20.000 cosas. Entonces todos están en crisis básicamente y AMLO no tuvo tiempo para renovar esto. Hizo sus mega obras, hizo muchas cosas, pero no puedes en 6 años arreglar todo lo que se ha hecho mal. No sé si Sheinbaum va a poder hacerlo, es una cuestión de poder. La iglesia tiene sus intereses, esas asociaciones de padres de familia generalmente reaccionarios, controlado por el PAN, por los curas, etc. Están en contra. Luego, todo ya es negocio. Cuando Peña Nieto imprimió los libros de texto en España, todo está controlado por las transnacionales. No, todo lo hacen debajo del agua. Entonces, la consecuencia de esto es que el joven, ¿qué va a hacer? ¿Por dónde va a romper ese círculo vicioso en que existe hoy día para salir de la depresión y tener el futuro que a la luz de esos factores difícilmente va a tener? Y solo le va a quedar entonces ¿qué? Convertirse en LGBTQ, pese a que es una estupidez total. Y luego, bueno, es escandaloso que la ciudad apoya esto con dinero, etc. Escandaloso. ¿O qué? Las niñas de 15 años perreando en TikTok, ¿qué van a hacer? ¿Y los padres dónde están? Las familias no existen. Y como decía la diputada, la transmisión de los valores pasa por la familia en primer lugar, que es el primer filtro de la sociedad. Y todo esto ha cambiado terriblemente. Entonces ahora ya, como yo hablé mucho y trabajé mucho y me están explotando, les doy la palabra a ustedes. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Muchas gracias. Muchas gracias.